Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar la actividad del día de hoy. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados en vivo y vamos a, más allá de una dificultad técnica que tuvimos, vamos a retransmitir por el canal esta grabación en los próximos días, como para que los que no pudieron estar o no se conecten a horario puedan tener toda la disertación y todas las presentaciones. Eh, Les doy la bienvenida, mi nombre es Ricardo Villarreal y les doy la bienvenida en nombre del Consejo de Emergencias y Cuidados Críticos Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología. En esta oportunidad, en forma conjunta con el Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Interamericana de Cardiología y la iniciativa Stensei Alive, estamos desarrollando este webinar como parte de un programa que incluye una encuesta que vamos a comentar varias veces en esta presentación y nos gustaría que participen los que no participaron, y un documento que justamente va a permitir ampliar el conocimiento y ampliar justamente la mejora en el tratamiento del infarto. Justamente este webinar vamos a desarrollar varios temas que permitirán mejorar o tener estrategias para mejorar el tratamiento de los síndromes coronarios agudos con supradesnivel del ST en los distintos países. Es por eso que en este caso está presente con nosotros la doctora Alfonsina Candielo, que es médica cardióloga, staff del Servicio de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina, y es codirectora de la iniciativa Save Alive para Latinoamérica. Próximamente queremos escuchar sus comentarios y por una cuestión de tiempo vamos a pasar a la primera de las presentaciones que hemos armado para esta presentación. Justamente es ponernos en diferentes lugares y en este caso es en un centro con capacidad de realizar angioplastia primaria. La primera charla a cargo del doctor Juan Pablo Costabel, que es el jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular Buenos Aires de Argentina y secretario científico del Consejo de Emergencias y Cuidados Críticos Cardiovasculares de la SIAC, que nos va a hablar de cómo mejorar el tiempo puerta-balón en mi centro. La idea es hacer esta pregunta directa. Podemos ver si le compartimos la posibilidad de que comparta su presentación el doctor y empecemos con este evento. Muchas gracias a todos por la participación. A ver si podemos compartir. Ahí veo que se ha unido el doctor Pablo Lamelas también, que le agradezco que pueda estar presente como también coordinador. El doctor Lamelas es cardiólogo intervencionista, es médico de staff del Instituto Cardiovascular Buenos Aires y es el actual director del Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Pablo, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Un placer estar con ustedes y decir que esta iniciativa, en conjunto con otras organizaciones, de hacer más accesible la información sobre cómo tratar mejor los infartos en Latinoamérica es muy necesaria y, bueno, encantado de participar. Ricardo, no sé si me escuchás ahí, pero y si se ve mi presentación, ¿me ayudás con eso? Se ve perfecto. Te escuchamos. Gracias. Bueno, como tú dijiste, de alguna forma la preocupación está en tocar el tema de cómo tratamos a los infartos con elevación del ST. Y creo que es una responsabilidad de todos los que trabajamos en Latinoamérica ver cuál es la mejor estrategia para nuestras latitudes. Cómo hacemos para aplicar esos conceptos que en las guías europeas y guías americanas parecen estar tan claros, y uno dice, bueno, y estas latitudes hay algo que cambiar, hay algo que tenemos que hacer distinto, las tenemos que adoptar exactamente de la misma manera. Probablemente sea así, pero como decíamos hoy con Alfonsina, es interesante poder hacer esta discusión, hacer nuestro propio proceso, ver cómo generamos nuestras redes. Particularmente a mí me tocó el tema de tratar la optimización del tiempo
en el infarto, particularmente lo que uno diría tiempos adentros en un centro en que tiene hemodinamia. Así que vamos a tratar de hablar con eso. Como vos dijiste, la encuesta que fue el primer eslabón de la cadena de trabajo en relación al infarto, es decir, bueno, primero conozcamos de alguna forma cómo es que estamos tratando los infartos en Latinoamérica y por eso generamos esta encuesta que aún está disponible y que probablemente esté disponible hasta la primera semana de mayo o la primera quincena de mayo. Esta es una iniciativa en donde hay varias sociedades involucradas, tanto la Sociedad Interamericana de Cardiología como SOLACI, como la iniciativa Sense de Life, que tanto ha trabajado para fomentar la reperfusión en infarto. Así que los invitamos a todos los que puedan estar escuchando a contestar esta encuesta, que pueden accederla a través de cualquiera de estas 3 redes y contarnos cómo lo hacen actualmente, digamos. Esto tiene que ver con un catastro de saber qué es lo que está pasando, cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar. Específicamente, cuando uno habla de la reperfusión en el infarto con suprahernia del ST, si tomamos en cuenta la información disponible que nos dice que la angioplastia primaria en los tiempos adecuados, que es un tema que vamos a discutir, parece ser la mejor estrategia en el punto de beneficios desde el punto de vista isquémico y reducción desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Entonces, el paciente que sufre un infarto con elevación del ST tiene una serie de tiempos hasta que se logra esa angioplastia primaria, en el caso de que esa sea la forma de reperfusión. Y las demoras que se generan en eso son demoras que vamos a tratar de trabajar durante esta charla. No es el objetivo específicamente de esta charla, pero sí es importante que las conozcamos. Desde el inicio de los síntomas hay una demora que podemos atribuirle al paciente, que tiene que ver con la búsqueda de ese primer contacto médico que se define en la mayoría de las guías como aquella persona que es capaz de realizar un electrocardiograma diagnóstico de infarto. Y ese también es un punto a trabajar. O sea, ¿cómo hacemos para que la primera persona que se ponga en contacto con el paciente logre hacer el diagnóstico? Y ahí la herramienta clave va a ser contar con un electrocardiógrafo para poder hacer el diagnóstico. Y sabemos que es común que nuestras ambulancias no cuenten con ese electrocardiógrafo, una herramienta tan sencilla. Así que ahí vamos a tener mucho para trabajar. Y una vez que se realiza el diagnóstico a través del electrocardiograma, el paciente es trasladado, en este caso, a un centro donde se puede hacer una angioplastia primaria. Desde ese momento llamamos a ese tiempo la demora del sistema. Esa demora del sistema va a depender una parte del traslado, del diagnóstico, otra parte del traslado, y otra parte una vez que llega al centro que tiene la capacidad de hacer una angioplastia primaria, desde el momento en que toca ese centro, es decir, la puerta de ese centro, hasta que se realiza el cruce con la reperfusión del vaso responsable. Ese tiempo es el que denominamos tiempo puerta-balón. El tiempo puerta-balón, en términos generales, uno podría decir, si uno ve en el mundo cuáles son los tiempos totales isquémicos, los tiempos totales isquémicos pueden ser alrededor de 300 o 400 minutos, y eso se ha visto en países desarrollados y en países menos desarrollados, y probablemente el tiempo más largo de todo eso tenga que ver con la demora del paciente, pero hay una gran parte que tiene que ver con la demora del sistema, que ahí es donde nosotros podemos trabajar. Incluso podemos trabajar en la demora del paciente, que tiene que ver con el reconocimiento precoz de los síntomas que llevan a la consulta. En esa demora del sistema es donde más impacta en el pronóstico de nuestros pacientes. El tiempo puerta-balón es una expresión fundamentalmente de cómo trabaja, de calidad de atención en un centro. Y ahí es donde los centros que cuentan con hemodinamia tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para reducir ese tiempo puerta-balón y de alguna manera contribuir a la reducción del tiempo isquémico total, que es el que va a ser pronóstico para nuestros pacientes. Ejemplos de herramientas que se han utilizado para reducir el tiempo puerta-balón, las tomé de este trabajo publicado en New England en el año 2006, donde analizó cuáles eran los tiempos puerta-balón en distintos centros de Estados Unidos, en centros, como discutíamos con Miguel Quintana ayer, tiempos que reportan sus tiempos a una red de infarto. Probablemente los centros que reportan sus tiempos sean los centros que tienen mejores resultados y no los que tienen peores resultados. Así que es probable que haya un sesgo en ese sentido. Sin embargo, cuando se ve esto, se puede ver que la mediana, en términos generales
de tiempo puerta-balón estaba cercano a los 100 minutos. Hoy por hoy, si analizamos las guías recomiendan tiempos puertas-balón que estén cercanos a los 60 minutos cuando se lleva al paciente directamente a un centro que tiene capacidad para hacer una angioplastia. Así que ahí es donde debemos trabajar. Este trabajo analizó cuáles eran las variables que podían ayudar a que los tiempos puerta-balón fuesen más cortos y encontró 6 variables que yo traduje en esta diapositiva que influyen en que los tiempos puerta-balón sean más cortos estadísticamente. Primero, que el médico que recibe al paciente sea un médico que tenga capacidad directamente para activar el sistema de hemodinamia, es decir, hacer el reconocimiento precoz de que el paciente realmente necesita esa hemodinamia y activar al médico que va a hacer la hemodinamia, que no haya pasos intermedios en ese punto, que no haya varios teléfonos para activar antes de que se pueda hablar con la persona encargada de realizar la hemodinamia, sobre todo en esas horas en las cuales el hemodinamista no está presente en el centro, que se suelen llamar off hours. Que esa llamada sea una llamada única para todo el mundo. Muchas veces, como pasó en nuestro centro, en el Instituto Cardiovascular en Buenos Aires, hasta que instauramos medidas para tratar de reducir estos tiempos, nos pasaba que no había una sola llamada para activar a los encargados de realizar la angioplastia primaria. Había una llamada al técnico, una llamada al médico, una llamada al enfermero, una llamada al encargado de realizar la apertura de la sala, y en todas esas llamadas es tiempo perdido, tiempo que se suma al isquémico total. El tercer punto que se encontró como estadísticamente significativo es la preactivación, es decir, activar a la gente que va a realizar la hemodinamia, que tiene que venir al centro y preparar toda la sala de hemodinamia antes de que el paciente llegue a la sala, al centro, y no esperar a que el paciente llegue al centro para llamar a todas esas personas y para preparar la sala donde se va a realizar la angioplastia primaria. Todo ese tiempo, preparar una sala de hemodinamia puede demorar 10 minutos. Ese tiempo, reducir ese tiempo, impacta definitivamente en el tiempo isquémico total. Necesitamos que el hemodinamista que va a realizar esa angioplastia primaria, el personal global que va a realizar esa angioplastia primaria, pueda estar cerca del centro el día en que está activo. Y eso ha influido en los tiempos y eso es completamente razonable. La presencia de un cardiólogo en el centro 24 horas definitivamente ha colaborado a que los tiempos sean cortos para que darle seguridad al médico. Pero si no tenemos un cardiólogo en el centro 24 horas y el médico que está tiene la capacidad para reconocer al infarto con súper nivel de CT y activar hemodinamia, eso puede hacer las veces de cardiólogo. Es decir, necesitamos un médico entrenado para el reconocimiento precoz del infarto y la activación con seguridad de la hemodinamia. Y el sexto punto, reconocido como elemento reductor del tiempo, es el bypass de la guardia del centro. Lo que se hacía hasta el año 2006 en la mayoría de centros de Estados Unidos es que un paciente con infarto con supradesnivel del ST, así fuese preactivado, primero iba a la guardia, en la guardia era evaluado nuevamente, en la guardia se definía si el paciente necesitaba hemodinamia, se lo cambiaba a otra camilla y de esa camilla iba al lugar donde se hacía la hemodinamia, y todo eso son tiempos que si uno se pone a pensar en su centro, cuánto se tarda en todas esas cosas, realmente es más de lo que uno cree. Uno muchas veces cree que estos tiempos son cortos y estos tiempos son más largos de lo pensado. Este mismo trabajo analizó estas variables y lo que pudo ver es que cuanto más variables el centro tenía, cuanto más de estas estrategias el centro tenía, menor era el tiempo puerta-balón. Es decir, que la aplicación de estas estrategias ayuda definitivamente y razonablemente a la reducción del tiempo puerta-balón. Siempre nos preguntamos si es conveniente que nuestros pacientes sean trasladados a nuestro centro a través de un sistema de ambulancias o que se trasladen a través de sus propios medios. En Argentina, no sé, y eso lo podemos discutir si tenemos tiempo, qué pasa en el resto de Latinoamérica, es común que muchos médicos, por no confiar en el sistema de ambulancias, le recomienden a sus pacientes el traslado por sus propios medios. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esta es una
situación y es un consejo que no es recomendado por la mayoría de las guías, teniendo en cuenta que 1 de cada 300 pacientes puede sufrir un paro cardiorrespiratorio en el traslado y que por eso esa es una de las herramientas que hace que el traslado en un sistema de emergencia sea más seguro. Obviamente necesitamos que los sistemas de emergencias aceleren, aceiten todo su proceso, cuente con herramientas para hacer el diagnóstico precoz y para tratar al paciente si sufre una descompensación. O sea, necesitamos mejorar nuestros sistemas de emergencias en Latinoamérica. Pero sí, el sistema de emergencias es el que va a permitir una reperfusión aún más rápido. Porque si tenemos un sistema de emergencias, podemos hacer una preactivación que solo consiste en avisarle al centro receptor que forma parte de esa red que ya debería estar logísticamente armada, que estoy trasladando un paciente que requiere una reperfusión precoz en una angioplastia. Entonces, sí, definitivamente, los pacientes que viajan en ambulancia estadísticamente llegan más rápido y definitivamente son los que están en condiciones de activar el sistema de angioplastias antes de llegar al centro. ¿En qué consiste activar el sistema de hemodinamia antes de llegar al centro? Bueno, de alguna forma de telemedicina uno tiene que poder trasladar la información al centro receptor. En nuestro caso lo hicimos utilizando la herramienta de WhatsApp. Hay herramientas que pueden ser más seguras en cuanto a transmisión y menos seguras, pero de alguna forma tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente, la información de nuestro paciente llegue al centro receptor y que el centro receptor con esa información ya pueda tener preparada la asistencia para realizar la angioplastia, para que de esa manera, cuando el paciente es trasladado, el tiempo que tarda el paciente en su traslado sea aprovechado para tener la sala de hemodinamia lista en el momento en que el paciente ingresa al centro. Es decir, ocupamos ese tiempo con dos acciones en el mismo momento. En nuestra experiencia, con más de 1000 pacientes, pudimos analizar qué pasaba con los tiempos totales isquémicos cuando los pacientes se preactivan. Y obviamente la preactivación ayudó a que los tiempos isquémicos totales sean menores, y eso es más que razonable. El único problema podría ser que el médico que recibe la preactivación no lo haga. Bueno, ahí hemos discutido. Obviamente cuando uno realiza este tipo de preactivaciones, tiene que asumir que puede realizar un número no menor de coronariografías que fuesen innecesarias, porque puede haber pacientes con bloqueos de rama o pacientes con trastornos de conducción vinculados a marcapaseos que sean activados innecesarios. Sí, y eso está contemplado. En el mundo se ha visto que casi 8% de las preactivaciones son innecesarias, pero si uno analiza el impacto global de la preactivación, justifica definitivamente esas preactivaciones innecesarias en el impacto que tiene en la reducción del tiempo isquémico total. En nuestro caso, y bueno, esto puede tener que ver con factores asociados a que no fue un análisis randomizado. La preactivación se asoció a una reducción del tiempo isquémico total, a una mejoría de la fracción de eyección, a una reducción de la estadía hospitalaria y una reducción de la mortalidad total, lo cual suena biológicamente muy plausible, más allá de las limitaciones que puede tener este análisis. ¿Qué más hemos hecho en nuestro centro que puede servir como experiencia para otros y que estamos tratando obviamente de optimizar? Esto es un crecimiento día a día. Activación precoz del equipo correcto de hemodinamia. Uno debe saber cuál es el equipo que va a realizar, cuál es el equipo que está de guardia para realizar ese procedimiento. Entrenar al personal para que tenga directamente los teléfonos de las personas que tienen que venir y hacer un solo llamado para que de esa forma se active todo el sistema. Y eso fue lo que nosotros hemos hecho. La sala de hemodinamia debe estar lista al momento que llegue el paciente y al momento que llegue el hemodinamista. Por eso el conocimiento de los elementos de la sala tiene que ser dada por enfermeros que habitualmente trabajen en el servicio de angioplastias y de hemodinamia y otros que no trabajen y que estén de guardia. Dejar preparado todo el sistema para realizar la angioplastia, es decir, una
una caja, como hicimos en ese momento, con los elementos para que no tengan que estar buscando los elementos, conocer el personal que va a trabajar, educar, entrenar a ese personal, tener la camilla necesaria para hacer el transporte, realizar simulacros de lo que va a ocurrir en off hours, es clave para que eso pueda fluir tranquilamente. El bypass de la guardia es algo que debe ser vencido. Hay una inercia de nuestros sistemas a que el paciente sea reevaluado. Bueno, debemos confiar en esa información que nos transmitieron del electrocardiograma y por eso la comunicación entre los médicos en el traslado ayuda a realizar una preactivación segura. El trabajo en conjunto entre el servicio receptor y el servicio que traslada al paciente es clave. Confiar en el otro médico que está recibiendo al paciente y entender que puede equivocarse es parte del proceso. Una vez que ese paciente ingresa al centro con hemodinamia preactivado, que es la mejor de las opciones, la sala ya está lista, como se puede ver en este gráfico, donde está todo preparado directamente con el hemodinamista, con ese médico que va a realizar la angioplastia, que tiene preparado para realizar un acceso radial, que hoy sabemos que reduce los eventos hemorrágicos de nuestros pacientes, acorta definitivamente el proceso de reperfusión. El paciente no necesita ni siquiera recibir un cambio de vestimenta, no necesita ser preparado, sobre todo cuando el procedimiento se hace por vía radial. ¿Cuál fue el impacto en nuestra experiencia? Bueno, lo primero que necesitamos es que los centros que realizan angioplastia tengan una medición real de sus tiempos puerta-balón. Esa es la forma de aprender y de mejorar, tener una medición que sea confiable. Fíjense lo que pasó nosotros antes de instaurar todas las medidas para reducir el tiempo puerta-balón. Nuestra mediana de tiempo era de 76 minutos y en el periodo entrenamiento logramos 53 minutos y hoy, ya 7 años después de iniciar esta iniciativa, tenemos un tiempo que ronda los 46 minutos. Para concluir y pasar a la discusión y a los próximos temas, entendemos que sí, el tratamiento de reperfusión es un problema que requiere un abordaje multidisciplinario y por multidisciplinario entendemos a la persona que realiza el diagnóstico, la persona que realiza el traslado, la persona que se encarga de la recepción, la persona que se encarga del traslado dentro del hospital, la persona que se encarga de realizar la angioplastia. La optimización en los tiempos de reperfusión es el resultado de generación de redes coordinadas entre las distintas etapas del proceso. Entendemos que la angioplastia primaria tiene suficiente evidencia para ser considerada la mejor estrategia de reperfusión cuando es realizada en los tiempos correctos. Y el tiempo correcto depende de, como dijimos, del tiempo del paciente y del tiempo del centro. Así que las personas que tengan el privilegio de ir a un centro con hemodinamia, los centros con hemodinamia tienen que tener muy aceitado este proceso. Contamos con herramientas para mejorar el tiempo a la reperfusión puertas adentro de nuestro centro. Conocerlas, implementarlas y mejorarlas es parte de este proceso que estamos iniciando dentro de esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Pablo, la verdad que súper claro y muy importante, ¿no? O sea, sobre todo poder ordenar los centros puertas adentro, los centros que dispongan con hemodinamia y doy fe, ¿no? Que al trabajar juntos, digamos, hemos logrado, digamos, un cambio de cultura en el instituto hace ya varios años que venimos trabajando de este modo. Así que nada, súper interesante esta charla y creo que nos va a generar un montón de preguntas en el momento de la discusión. Así que en honor al tiempo vamos a continuar con la siguiente charla. Contamos con el doctor Patricio Sangüesa, que nos va a hablar de cómo mejorar el tiempo puerta-aguja, en este caso para los centros que no cuenten con hemodinamia. El doctor Sangüesa es jefe de la Unidad Intensivo Cardiovascular del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile. Así que, Patricio, bienvenido y muchísimas gracias por tu exposición. Gracias a ustedes por haberme invitado a esta presentación. Creo que es fundamental el trabajo que se hace
en los hospitales como para poder disminuir los tiempos y aumentar, digamos, la sobrevida en estos pacientes. Ahora, ¿cómo sube esto? ¿Cómo lo subo? Ahí te van a habilitar para que compartas la pantalla. Ahí la subí. Yo ya la abrí, ¿está bien ahí? Hay que ver, no, todavía no la vemos. Fíjate Bueno, en el Go to Meet, ver compartir pantalla y ahí sí, compartir presentación. Salida integral, no veo eso. No en tu presentación, sino en la transmisión. Bueno, mientras Patricio justamente comparte la pantalla de la presentación, Patricio nos va a hablar justamente de el otro escenario, el escenario justamente de los centros que tienen justamente, que no tienen hemodinamia, que no tienen posibilidad de realizar angioplastia primaria, pero que sí disponen de un trombolítico, que es la otra estrategia de reperfusión importante que queremos resaltar y es un escenario bastante frecuente y lamentablemente en algunos casos no existe disponibilidad. Entonces lo que queremos también es tratar de que la mayoría de los centros eh, que reciben estos pacientes tengan esa posibilidad de realizar no solo el diagnóstico, sino no, de realizar uno de los tratamientos de reperfusión, que es la administración del trombolítico. Y en este tema es cómo disminuir los tiempos. Justamente la palabra tiempo es muy importante, como bien comentó Juan Pablo, eh, en, en el éxito y en los mejores resultados de estos pacientes. No sé, Patricio, si Ahí podés, abro si podés compartir compartir. pantalla. Exactamente. Ahí lo abro. Sí, primero compartir pantalla y después te va a permitir justamente compartir la presentación. Ahí. No, todavía no. Puse compartir pantalla y abrí la presentación, pero A ver si la parte técnica lo ayuda a Patricio. Por otro lado, sí, Alfonsina, te escuchamos. Ricardo, ¿querés avanzar vos con tu charla? Mientras tanto, así lo asistimos a Patricio, ¿te parece? ¿Vos estás preparado? Perfecto, perfecto. Dale. Patricio, entonces, si le podés enviar, si no, tu presentación a Jaime, que está en el grupo de Webinar IAM, y por ahí te la transmiten desde la coordinación. Entonces, vamos a ir a la siguiente presentación, si me dan la posibilidad a mí de compartir pantalla. Mientras vos, Ricardo, compartís pantalla, permitime tener el placer de presentarte. Para quien no los conoce, obviamente, Ricardo es el jefe de la unidad coronaria del Sanatorio Güemes, de acá de Buenos Aires, y además es el director del Consejo de Emergencias de la SIAC. Personalmente tengo que agradecerte por permitirnos a la iniciativa Extensive Life poder sumarnos a este proyecto que la verdad que sinceramente es muy, muy importante poder generar el espacio para discutir este tema tan clave, ¿no? Y tan vital, porque mejorar el tratamiento de los pacientes con infarto baja la mortalidad cardiovascular. Entonces me parece que es algo que todos los países de Latinoamérica tenemos que comprometernos. Así que en esta charla, Ricardo nos va a hablar de qué hacer después de los trombolíticos en los centros que no tienen angioplastia primaria, si derivarlos para hacer cinecoronografía para todos los pacientes. Particularmente a mí es un tema que me genera, que creo que es bastante candente. Así que, Ricardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, justamente en cómo
cómo mejorar la estrategia de tratamiento en el infarto, uno de los pilares importantes es esta situación, digamos, la situación de los centros, como decíamos recién, y como nos va a comentar luego Patricio, es los pacientes que recibieron tratamiento trombolítico, el paciente que fue tratado con un síndrome coronario agudo o con supra-ST con trombolíticos, si todos los pacientes deberían ser derivados a realizar una cinecoronariografía. Un poco esto hablamos también de justamente estrategias y en definitiva, no tengo conflicto de interés para esta presentación, en definitiva, cuando hablamos de estrategia nos referimos a este tema como estrategia fármaco-invasiva. En este caso, justamente se define esta estrategia en los pacientes que ya recibieron justamente trombolíticos y que en forma inmediata se derivan para una angioplastia de rescate, en el caso de que no presenten criterios de reperfusión, o que se deriven, y sería el punto de discusión acá, a una angioplastia sistemática no inmediata, entre 2 y 24 horas, ante una reperfusión exitosa. El paciente fue tratado con trombolíticos, tuvo criterio de reperfusión, ¿lo derivamos o no lo derivamos? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Ya de hace unos años hay evidencia que comparó esta estrategia en sus diferentes tiempos con la fibrinolisis sola. Como vemos, cuando se compararon estas estrategias, hubo varios estudios, uno de los más numerosos en inclusión de pacientes es el Transferami, que se realizó en Canadá, y justamente esto se realizó porque había en definitiva demora en la reperfusión en muchos casos y se quería ver si era seguro después de realizar trombolíticos, que era la estrategia estándar hasta que surgió la angioplastia primaria, si era seguro trasladarlo para después realizar este procedimiento. Y mostró que no hubo diferencias a los 30 días en mortalidad, sí hubo una diferencia importante en reinfarto. Justamente lo que veíamos o lo que uno ve después de los fibrinolíticos es que muchos pacientes presentan una reoclusión del vaso y lo que genera un infarto nuevo en ese paciente o un reinfarto. Eso fue un gran beneficio de esta estrategia y cuando se comparó la combinación de muerte y reinfarto a 30 días, también fue a favor de este procedimiento, de realizar una cinecoronariografía y una angioplastia posterior. Obviamente una disminución de la reisquemia en este grupo de pacientes y no hubo diferencias significativas, es más, hubo una tendencia a favor también para este grupo, tanto en stroke como en sangrado. Posteriormente a esta evidencia hubo, en realidad previo a la fármaco-invasiva, hubo estrategias que se llamaron facilitadas, que en ese caso, por una cuestión de tiempo no las menciono, pero que sí quiero dejar el concepto de que esta estrategia se daba a una dosis menor de trombolíticos y se iba muy rápidamente a realizar la CSG y la angioplastia y no fueron buenos los resultados. Pero posteriormente surgieron en los que creían que esta línea era importante y era parte de una solución para mejorar el tratamiento del infarto en los centros sin disponibilidad cercana o en tiempos adecuados para angioplastia primaria, estos 3 estudios que mostraron justamente que esta estrategia era útil y sobre todo el último, el más reciente, el estudio STREAM, que es el que voy a ampliar un poquito cómo fue desarrollado. Este estudio vemos que se tomaron o se incluyeron pacientes que los síntomas habían comenzado dentro de las 3 horas. Ese es un punto muy importante porque, como dijimos, el tiempo es muy importante para mejorar los síntomas y sabemos que los trombolíticos son muy útiles ya de estudios previos en las primeras horas de un infarto y que estaban cabeza a cabeza con la angioplastia primaria en los resultados. Así que fueron pacientes dentro de las primeras 3 horas de iniciados los síntomas, como vemos en promedio en los 2 grupos, en el superior, los que recibieron trombolíticos, y en el inferior, que fueron a angioplastia primaria, consultaron
lo que llamamos el tiempo del paciente, desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico, en un promedio de 62 y 61 minutos. Posteriormente a esto, hubo un proceso que implicaba justamente el proceso que nos toca a nosotros, el tiempo médico, el tiempo del sistema de salud, y este paciente se confirmó el diagnóstico y se realizó una randomización en 2 grupos, los que recibieron trombolíticos y los que iban a angioplastia primaria. Cabe aclarar que los pacientes que ingresaban eran aquellos que estaban en un centro, que no podían ser derivados los pacientes a realizar la angioplastia primaria en un tiempo menor a 60 minutos. Es así como, si vemos en la parte inferior, los pacientes tuvieron un tiempo promedio de 86 minutos para justamente trasladarse hacia la angioplastia primaria. Y 9 minutos para el inicio del trombolítico. En este caso, el trombolítico utilizado fue un trombolítico de administración endovenosa, que es el TNK, y hubo un valor agregado, que lo vamos a discutir también, que el 81% de los pacientes recibieron ese trombolítico incluso en la ambulancia, y solamente un 19% en el hospital. Cuando hablamos de tiempos, el tiempo que llamamos puerta aguja o contacto médico aguja, como está ahí, lo ven que es 38 minutos, y el tiempo puerta balón o contacto balón fue en promedio de 117 minutos. Pero otro valor importante de tiempo que medimos, que es el tiempo total de isquemia, y como lo mencionó Juan Pablo antes, un tiempo muy importante. En este caso, la diferencia entre los 2 grupos fue de 78 minutos. ¿Cómo le fue a los pacientes que fueron trombolizados? Que es un poco la pregunta que nos hacía, y dividimos la estrategia en estos dos. 36% requirieron una angioplastia de rescate, o sea que tuvieron que ser derivados de forma inmediata a realizar este procedimiento. Y justamente, si vemos el tiempo en el cual se logró la derivación hacia justamente la angioplastia de rescate, fue 2.2 horas que se logró justamente abrir ese vaso o hacer la cinecoronografía. Con respecto al otro grupo, que se derivó con los tiempos por ahí que después surgieron las recomendaciones, fue un 64% que se derivaron para hacer una cinecoronografía o angiografía coronaria no urgente, y el tiempo promedio fue 17 minutos. Bueno, esto fue el análisis de los resultados. El estudio fue un estudio que inicialmente apuntaba a la no inferioridad y a la seguridad del procedimiento también, y hubo digamos, no hubo diferencias significativas, pero fue levemente a favor de la estrategia fármaco-invasiva. Y es así justamente como en la mortalidad, la causa de mortalidad, perdón, acá tenemos justamente el endpoint combinado, y acá tenemos mortalidad, pero al año, y en este caso cambia levemente a favor de la angioplastia, pero sin diferencias significativas. Podemos decir que una estrategia fármaco-invasiva, según el STRIM, es igual de eficaz que la angioplastia primaria. Pero hay que tener en cuenta que fueron infartos dentro de las 3 horas de iniciados los síntomas, eso es muy importante, que no podían ser sometidos a angioplastia primaria en la primera hora del contacto médico o dentro de la primera hora del contacto médico. Y otro dato importante es que el fibrinolítico que se administró en forma temprana fue el TNK, que se puede administrar en bolo. Y finalmente, bueno, es uno de los estudios que tiene el régimen antitrombótico que usamos actualmente. Pero pasando de esta evidencia y de este estudio, esto se aplica en la vida real. Uno de los lugares donde más desarrollo tiene las estrategias para el tratamiento del infarto y que tiene redes es fundamentalmente París, en Francia, en donde ellos analizaron esta posibilidad. Esto lo hicieron en el 2005, hicieron seguimientos, en este caso voy a mostrar al final, pero fue al año, 3 años y 5 años. Se seleccionaron todos los pacientes que consultaron dentro de las 12 horas de iniciados los síntomas, en este caso, y se dividieron. Hubo un grupo de no reperfundidos, que no recibieron ningún método de reperfusión, que fue un grupo importante, 31%.
aquellos que fueron reperfundidos con la estrategia fármaco-invasiva, 30%, y aquellos que fueron a angioplastia primaria, otro 39%. Es así como, si comparamos los resultados, en este caso a los 5 años, la mortalidad, vemos que es comparable el resultado de las dos estrategias y justamente se diferencian claramente de los pacientes no reperfundidos, y esto habla de la sobrevida de este grupo de pacientes, que fue 88, 84 y 65% respectivamente. Cuando se comparó la población ideal, que son estos resultados, y se hizo un subanálisis después de los que reunían las características del screening, o sea, pacientes, en este caso, que consultaron dentro de las 3 horas y se vieron resultados similares. Una experiencia también, hablando de algún registro de la vida real, fue esta publicación de Brasil, en São Paulo, en donde a 1000 pacientes consecutivos le realizaron esta estrategia de justamente fármaco invasiva, también utilizando en la mayoría de los pacientes trombolítico embolo, más del 90% de los pacientes TNK, y vemos abajo cómo bajó la mortalidad de este grupo de pacientes comparado con la mortalidad global estable, que era alrededor del 15%, y se logró una disminución en el comparativo. Todos nos tenemos, justamente las guías europeas fueron muy gráficas y nos dieron los objetivos de tiempo y la actualización. En este caso, el paciente consulta en un centro sin capacidad de angioplastia primaria, y sabemos que como objetivo es, si lo puedo derivar a un centro que pueda hacer angioplastia primaria en un tiempo menor a 120 minutos, claramente esa es la recomendación de las guías. Pero estamos hablando de un paciente que por estrategia, porque ya sabe que por logística y por distancia no puede llegar en ese tiempo a un centro con capacidad de angioplastia, el fibrinolítico es una de las recomendaciones importantes, e idealmente administrarlo en el menor tiempo posible y si tenemos disponible en bolo. Es así como la estrategia fármaco-invasiva es importante, pero como dice la guía, lo más importante es la estrategia del reloj, o sea, administrarle el trombolítico o la angioplastia primaria o el método de reperfusión que tengamos disponible en el menor tiempo posible. Como vemos en el gráfico de la derecha, vemos que el tiempo es músculo. Esta es una frase que la conocemos de hace muchos años, pero muchas veces no tomamos ese tiempo, y es muy importante justamente no pensar que le estamos dando la mejor estrategia de repercusión, sino justamente dársela en los tiempos más cortos posibles, los tiempos que las guías recomiendan. En este caso lo que recomienda es, como decíamos, la administración en bolo. Si cumple el criterio de reperfusión, se debe derivar rápidamente para rescate, y si no, la recomendación es justamente derivarlo a una estrategia de cinecoreografía y eventual angioplastia. En centros sin capacidad de angioplastia, entonces, cuando la demora es mayor al tiempo, administrar trombolíticos idealmente en bolo, con criterios negativos tomados a los 60-90 minutos, trasladarlo de inmediato a rescate, y con criterios positivos, que es la pregunta, la recomendación es trasladar a la mayoría de los pacientes, o a casi todos los pacientes, a una CSG y eventual angioplastia en 2 a 24 horas. Esto es aplicable en nuestros países. Muchas veces vemos que los centros que tienen capacidad de angioplastia primaria están o muy lejos por una cuestión de distancia, o a veces están muy cerca, pero como vamos a la derecha, la distancia es corta, pero el tiempo igualmente es muy largo por los problemas de logística y de traslado. ¿Qué pasa con la evolución de la reperfusión? En Argentina muestro que hubo cambios importantes en los últimos años, y desde el año 1987, en donde una gran cantidad, casi más del 80%, no recibía tratamiento de reperfusión, se logró justamente aumentar la reperfusión en los pacientes, y justamente
menos de un 20% de los pacientes no recibe, por lo menos de los centros participantes. Vemos que disminuyó el uso de trombolisis y aumentó, digamos, drásticamente el uso de angioplastia primaria. Y con estos datos uno diría, bueno, se bajó notoriamente la mortalidad de estos pacientes, pero nos vimos en la sorpresa de que si bien hubo un descenso de la mortalidad, no fue tan marcado como uno esperaría. Y cuando se analizaron en detalle por qué la mortalidad pasó de un 10, un 11% a solamente un 8 o un 9%, vimos que justamente el tiempo era una probable causa importante de que no lográramos mejores resultados en cuanto a mortalidad. Acá vemos que los pacientes que fueron tratados in situ, o sea, en el primer centro que consultó, tanto sea en este caso con trombolíticos, hubo un tiempo paciente de 130 minutos y un tiempo, en este caso, puerta aguja de 50 minutos. Y en los centros con angioplastia primaria, si bien el tiempo en este caso del paciente fue más prolongado, 95 minutos fueron justamente el tiempo de puerta balón. Pero hay un tiempo importante que hacemos hincapié, que es el tiempo total de isquemia, y hubo una diferencia, la diferencia entre 180 y 245 minutos, o sea, hubo 65 minutos de diferencia. Y con respecto a los derivados, eso es mucho mayor. Justamente los pacientes que se derivaron, cuando se derivaron con un trombolítico previo, ese tiempo fue mucho menor. En cambio, el tiempo total de isquemia, en cambio, en aquellos que se derivaron para una angioplastia primaria, el tiempo de traslado fue muy prolongado, como vemos, 115 minutos, y eso llevó a que el tiempo total de isquemia se prolongue mucho. Es así como vemos la diferencia en mortalidad ampliando en los reperfundidos 8,19 en esta serie, 13,3 en los no reperfundidos, pero vemos la diferencia entre el que recibió firinolítico, que fue 9,3, y el que no los recibió, digamos que justamente no es una diferencia significativa cuando uno lo mira en el descenso de esta mortalidad, y creemos que justamente este cambio entre 9,3 y 8 se debe a justamente que se hizo uno de los mejores métodos, pero los tiempos no fueron los adecuados. Acá vemos cómo justamente esta estrategia, tanto sea rescate o en forma programada, la fármaco-invasiva, que tiene ese carácter, entre los pacientes que se hicieron angioplastia fue muy bajo, en porcentajes muy bajos todavía en este grupo de pacientes. Justamente eso creemos que debemos mejorarlo. El firinolítico más utilizado sigue siendo la streptoquinasa, y ese es un déficit importante que tenemos. Hay muy poco uso de fibrinos específicos en nuestro registro. Y si vamos a un registro que conoce muy bien Alfonsina, que es la iniciativa Stensei Alive, con respecto al tratamiento de reperfusión, en este caso veamos que son todos centros con disponibilidad de angioplastia primaria, o la mayoría de los que registran. Hubo un porcentaje muy bajo de uso de trombolíticos y un porcentaje bajo de no reperfusión. Y hubo muchos pacientes que fueron tratados en forma adecuada dentro de las primeras 12 horas. Vemos acá lo mismo, un uso relativamente bajo de rescate y bajo de fármaco invasiva. Pero un punto importante que quería comentar era los tiempos. En el global, del dolor al primer contacto médico, 80 minutos, y el tiempo del primer contacto médico a la cuerda, 110 minutos, tiempos globales aceptables, pero la diferencia, un poco lo que decía Juan Pablo, es el paciente que fue asistido inicialmente con la ambulancia, el tiempo dolor, primer contacto médico fue menor. Si bien hubo una demora en el traslado, el tiempo puerta-balón institucional fue relativamente corto, y muy probablemente esto se deba a lo que comentaba también él, que muchos pacientes pudieron ser preactivados, entonces el servicio lo estaba esperando, el servicio de hemodinamia. Así todo, el tiempo puerta-balón menor a 90 minutos como objetivo se cumplió solo en el 25%. En el grupo subsiguiente, que es los pacientes que consultaron en un centro con capacidad de angioplastia, si bien los tiempos del paciente fueron más largos, vemos que el puerta-balón
institucional fue de 78 minutos, y acá como objetivo, y lo dijo Juan Pablo también, se bajó de 90 a 60 minutos y eso se cumplió en un 29% de los pacientes. Y finalmente, uno de los puntos más importantes a mejorar, que es que consulten un centro sin capacidad de realizar angioplastia primaria y se traslade a un centro con capacidad, y ahí está el tiempo de traslado, el tiempo puerta a puerta entre un centro y otro, y fue muy prolongado, 132 minutos, y el puerta a balón justamente fue más corto, muy probablemente por la preactivación. Así que, bueno, justamente estamos en este tema del tiempo, que es muy importante. Acá vemos la mortalidad. Claramente hubo una diferencia acá importante entre los reperfundidos y no reperfundidos. Y vemos, quería resaltar justamente la fármacoinvasiva, que tuvo una menor mortalidad, si bien fueron pocos los pacientes. En definitiva, y para ir terminando, con respecto a la estrategia para mejorar el tratamiento del infarto, y en este caso la mejor estrategia creemos que es la reperfusión temprana con el método que tengamos disponible y de acuerdo a los tiempos recomendados por las guías, que el retraso en la reperfusión provocado por la demora en los tiempos de traslado a los centros con angioplastia creemos que aumenta justamente la mortalidad, o estos resultados no son tan buenos. Y como conclusiones generales, creo que luego de los trombolíticos, la cinecoreografía debería realizarse en la mayoría de los pacientes, salvo algunas excepciones, como podemos ampliar, que en muchos países de Latinoamérica la estrategia fármacoinvasiva es muy poco utilizada. Una probable causa es la falta de disponibilidad de redes de atención y de disponibilidad también de tenecteplase, TNK como tratamiento trombolítico, como es el caso de Argentina. Y por otro lado, el desarrollar la estrategia fármacoinvasiva permitiría disminuir el tiempo hasta la reperfusión, superando barreras relacionadas no solo a la distancia y al tránsito, sino también a las demoras administrativas del sistema de salud. Muchas gracias. Bárbaro, Ricardo, buenísima tu presentación, súper clara, y creo que va a haber muchas cosas para discutir al final. Jaime, si querés ayudarnos un poco con la presentación del doctor Sanjueza mientras nosotros podemos continuar. Pablo Lamelas, creo que tenías o querías hacer algún comentario mientras nos ayudan con la cuestión técnica, a ver si podemos avanzar con la charla de Patricio y si no avanzamos con la de Alexandra. Te escuchamos, Pablo. No, gracias, Alfonsina. Fantástica la presentación tanto de Ricardo como de Juan Pablo. Quería hacer un comentario relacionado a TransferMI, que es fue mencionado por Ricardo, y hablaste también de reinfarto, y comentar algo como una intimidad del estudio. En Canadá estuve en uno de los centros para que participó de TransferMI, estuve con investigadores principales y adjudicadores, y me contaron algo curioso, que los reinfartos, la gran mayoría de los reinfartos de TransferMI no fueron, uno se imagina el paciente recibe trombolíticos, reperfunde y el que se reinfarta empieza con dolor, supra-CT, transfer de emergencia y demás. Y no, la gran mayoría de estos pacientes, o casi todos, era que el paciente entraba en un infarto, se hacía trombolíticos, eran exitosos, y cuando llegaba al centro de angioplastia 2 o 3 o 4 días después, cuando era el estándar de tratamiento en Canadá en ese momento, encontraron que ya tenía una Q. O sea, eran como silentes, o sea, no eran, era como algo que pasaba desapercibido, porque estos centros periféricos, los controles, el monitoreo, los electroseriados y demás, no son estándar, y tampoco creo que lo sean en la mayoría de los centros de Argentina, sin disponibilidad de angioplastia. Y no es que uno el reinfarto lo puede como salvar de cierta manera. La gran mayoría de estos reinfartos suceden silentes y ya es tarde. Llegan a la sala 4 días después, le hace la angiografía y está la arteria ocluida con ya la onda Q y poco se puede hacer. Y eso eran muchos los reinfartos, o sea, pacientes que llegaron con un infarto que se resolvió desde el punto de vista CT y que al día siguiente o a los 2 días cuando ha transferido, o más allá de las 48 horas, mejor dicho, era transferido, tenían ondas Q en toda cara anterior o toda cara inferior, cosa que no fue el electro final post-trombólisis. Entonces, es un aspecto importante. Uno a veces piensa, dice, bueno, el paciente desarrolla síntomas de infarto, lo lleva de urgencia, quizás salva algo. Muchos de estos son silentes.
Y por otro, un aspecto también metodológico que se suele citar, que entraba FREMAI, que hablan, dice, bueno, fueron estudios con con pacientes de criterio de alto riesgo, lo cual es cierto. Pero la razón que justificaba que esos pacientes tengan algún criterio de alto riesgo no era que esperaban que los pacientes de bajo riesgo no tengan ningún beneficio, sino simplemente un tema de metodológico, de poder estadístico para tener pacientes de mayor riesgo y no tener que enrolar muchísimos más pacientes. Pero, ¿qué quiero decirlo? Porque esto probablemente tenga validez a pacientes de menor riesgo. Insisto, estos pacientes que se reinfartaban, sea cara inferior de moderado de cuantía sin compromiso de BD, no creo que sea diferente a la de proximal. O sea, se tapa y punto. Y probablemente el beneficio de la angioplastia en las próximas 24 horas se pierda. Bueno, eso simplemente quería comentar sobre tren FREMAI. Gracias, Pablo, por tu comentario súper real y atinado. Doctor Patricio Sangüesa está listo para la siguiente presentación. Si quiere, la puede poner en presentación, modo presentación de pantalla. Excelente. Bárbaro. Bueno, entonces la siguiente charla vamos a contar con la participación del doctor Patricio Sangüesa, que es el jefe de la unidad intensivo cardiovascular del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile, y que nos va a hablar entonces de cómo hacer para mejorar el tiempo puerta aguja en el centro. Patricio, todo tuyo. Patricio, si podés poner en modo presentación, te escuchamos. Estás muteado con el micrófono. Fíjate si lo podemos desmutear al doctor. Ahí te desmutea Jaime. Así te quedás en modo presentación. Ahí está. Perfecto. Patricio, ¿nos estás escuchando? Ahí veo que tenés el micrófono abierto. Sí, ahora bien. Perfecto. Ahí ya te vemos perfecto en pantalla completa, o sea que podés comenzar con tu presentación. Yeah. Bueno, gracias a los organizadores de haberme invitado a esta presentación, que creo que es fundamental, y en honor al tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Según la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muerte es la cardiopatía isquémica, y eso no ha variado a través de los años, aunque la mortalidad en el infarto ha ido disminuyendo. La Organización Mundial de la Salud a los países los divide en 4, los muy ricos, los medianamente pobres y los muy pobres, y que en aquellos países que probablemente esté Haití, la causa infecciosa son la causa de la mortalidad, pero en el resto de los países la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte. Y la disminución de la mortalidad estaría en relación directa a la implementación de las terapias de reperfusión. La mortalidad ha ido disminuyendo en los cuadros coronarios agudos con elevación del ST, pero en la medida que se implementan las terapias de reperfusión, la mortalidad ha ido disminuyendo, y todavía tenemos un gap en que podríamos seguir aumentando la sobrevida si nosotros podemos ir acortando los tiempos de isquemia. La mortalidad va a estar, entre otras cosas, por causas que son irreversibles o que no podemos modificar, pero hay cosas que nosotros podemos modificar, como son disminuir los retrasos en aplicar el tratamiento de reperfusión y disponibilidad de un sistema integrado del manejo del infarto. Esta es una diapositiva en que habla de la reducción de la mortalidad en relación a los tiempos de isquemia. Y si ustedes ven, si nosotros movemos de B a C, podemos aumentar los tiempos podemos reducir la mortalidad de forma significativa. Pasado un lapso de tiempo, probablemente no logremos un impacto en reducir la mortalidad.
Este es un trabajo que salió en el año 2011 y que es importante porque es el análisis de dos estudios, el CAPTEIN y el WES, y aquí hay varios hechos que son significativos. Uno, que los tiempos en que el paciente consulta hasta que se realiza la reperfusión son más de 100 minutos. Y en este trabajo la mortalidad, si uno lo comparaba con angioplastía, no era diferente al año. Pero si nosotros nos enfocamos en los pacientes que consultaban con menos de 2 horas de infarto, la mortalidad era menor en el grupo que se realizaba una estrategia de fibrinolisis y posteriormente una coronografía después de 3 horas hasta las 24 horas. Después salió este otro trabajo en el año 2013, en que fue un trabajo del New England, en que fueron cerca de 1.900 pacientes, en que se comparó una terapia con fibrinolisis con tecnecteplase y asignado aleatoriamente a una angioplastía. El punto final fue muerte, shock, insuficiencia cardíaca. Y que demostró este trabajo que la fibrinolisis prehospitalaria con una angiografía coronaria oportuna dio resultado, una reperfusión eficaz en aquellos pacientes que no pudieron someterse a la angioplastía primaria. Este otro trabajo que comparó en Canadá una estrategia fármaco-invasiva versus una intervención coronaria percutánea, y lo que demostró en este trabajo que, digamos, la estrategia fármaco-invasiva está asociada con una disminución significativa del ST, y los hallazgos, y digamos, era positiva en relación a los pacientes de la fibrinolisis con una estrategia fármaco-invasiva. Esto nos permitía que tenemos una herramienta válida cuando nosotros no disponemos en los tiempos adecuados de una estrategia de angioplastía primaria. Y este es otro trabajo que salió en el Journal American Heart Association, que es un metaanálisis de 31 trabajos, y que hubieron 3 estrategias. Una es una fibrinolisis sola, dos, una angioplastía primaria, y tercero, una angioplastía temprana, en que ahí los dividen en 2, la angioplastía facilitada y la angioplastía fármaco-invasiva, que era trasladar al paciente si fracasaba la fibrinolisis o si era exitosa, trasladarlo entre las primeras 3, entre las 3 y las 24 horas. Todo esto, y esto concluyó que la estrategia de reperfusión con una estrategia fármaco-invasiva era segura y eficaz, y más segura y eficaz que la facilitada, que la angioplastía y la terapia fibrinolítica sola. Esto tenía varias implicaciones porque nos da una herramienta para poder ofrecerle una estrategia adecuada a aquellos pacientes que tienen un infarto y que no contamos con angioplastía primaria en forma precoz. Esto dio origen a un editorial en que comentaron el trabajo, y ellos veían que en el mundo un gran porcentaje en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado no disponía de un centro que pudiera hacer angioplastía primaria a toda la población. En Estados Unidos, un tercio de los hospitales tiene angioplastía 24/7 días de la semana, y más del 20% de la población no tiene acceso a llegar a un centro en menos de 60 minutos. Y en la India, que es un país, digamos, con las características que nosotros sabemos, más del 70% de la población no dispone de un centro de angioplastía accesible. E incluso en las ciudades, cuando existen centros que tengan angioplastía, por temas de tráfico no es posible cumplir
con los tiempos adecuados para poder realizar una angioplastía precoz. Y en conclusión, en esta editorial, ellos hablan que es altamente positivo o que la técnica fármaco-invasiva es una estrategia de reperfusión que es adecuado en muchos países que no cuentan con un centro de angioplastía que sea accesible en los tiempos adecuados. Bueno, acá hacen algunas definiciones de términos para que quede claro que el primer contacto médico, y es una cosa que nosotros debemos trabajar, la debería realizar cualquier personal médico o no médico que sea capacitado como para tomar un electro y interpretar el electro. Esto es importante porque es una labor de nosotros de poder capacitar al personal en aquellos centros que no dispongan de angioplastía o que no tengan cardiólogos para capacitar al personal que aunque no sea médico pueda interpretar un electro, porque una vez tomado un electro interpretado uno habla de la hora cero y ahí empiezan a correr los tiempos. Mientras más, y eso entre el que llega a un servicio y el primer contacto médico debería pasar 10 minutos, y entre que se toma el electro y se hace la interpretación son otros 10 minutos. Entonces son tiempos que uno pudiera acortar, pero para eso uno tiene que tener una estrategia de formación de gente que no solamente sea médico. Y esto que ya lo había mostrado Ricardo, habla también del tiempo total de isquemia, que en algunos va a ser, digamos, responsabilidad del paciente, y otros del sistema, y el total de tiempo total de isquemia va a ser la suma desde el retraso del sistema hasta el retraso del paciente. Y esa es otra estrategia que uno debería tomar a nivel de la comunidad, en poder entrenar o informar a la comunidad cómo frente a los síntomas que tenga, consulten en la forma más precoz a un centro y que disponga de un electro y que puedan actuar en forma concomitante. En Estados Unidos me acuerdo que, y no sé si sea en Argentina, pero en el metro habían carteles que avisaban a las personas o los trataban de informar que frente a un accidente vascular con las características de ellos tenían que acudir a un centro para que pudieran hacer una trombolisis. Eso lo mismo se podría hacer en relación al infarto. En cuanto a los centros que no tienen angioplastía, ¿no es cierto?, hay que cumplir ciertos tiempos que la fibrinolisis debería ser realizada en menos de 10 minutos una vez hecho el diagnóstico. Y este es un artículo que salió en el Circulation de un médico hindú, Narula, en que habla de un centro que realizan trombolisis y ellos no consideran el traslado para tratamiento con angioplastía primaria, a menos que tenga una contraindicación de la trombolisis o que haya un fracaso de la trombolisis y que una vez estabilizado lo transfieren a un centro que tenga angioplastía primaria. Esto es un esquema que se usa en Chile, son las normas del Ministerio de Salud, en que si ustedes ven en celeste son los centros que no tienen hemodinamia y en rosado los centros con hemodinamia, y un algoritmo que finalmente lleva si se le va a hacer trombolisis o no, o en qué momento se traslada a un centro de hemodinamia. Y aquí se agrega un punto que es que si el paciente está en shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca con un edema pulmonar agudo o con una contraindicación de la trombolisis, ese paciente, independientemente de los tiempos, uno podría ser un poco más laxo y trasladarlo a un centro con hemodinamia. Si no dispone de esa situación, uno le puede iniciar trombolisis endovenosa. Si esta es exitosa, uno puede esperar 3 a 24 horas para trasladar a un centro de angioplastía, y si esta no es exitosa, se traslada de forma inmediata a un centro de hemodinamia. Este es un esquema que también sale en la guía, que viene a ver con los tiempos y con la hora cero, que es el momento en que se hace el diagnóstico.
Cada minuto cuenta, o sea, mientras nosotros vamos cortando minuto por minuto, entre el que llega el paciente, se le toma el electro, o que se le hace el diagnóstico, es un tiempo que es muy valioso para disminuir los tiempos de isquemia y poder disminuir o aumentar la cantidad de pacientes que no fallezcan. Y los objetivos cumplir en relación al tiempo, bueno, son 10 minutos, como todos sabemos, entre el diagnóstico hasta la administración de un bolo de fibrinolisis. Lo otro yo creo que tendremos que evaluar es que el trombolítico tiene que ser en bolo porque al usarlo con streptoquinasa es un problema ya no menor porque ocupa mucho personal, tiene muchas complicaciones, retarda todos los tiempos. Una vez que nosotros o tenemos un centro que realiza trombolisis, hay una serie de condiciones para que nosotros vemos o evaluemos la calidad de atención en el paciente. Uno es que se tiene que participar en una red de atenciones que estén integrados, digamos, hacia arriba, hacia los centros que tienen angioplastía, como a los centros que no tienen posibilidad de trombolisis y poder, digamos, realizar protocolos bien establecidos para los respectivos traslados. Tiene que haber protocolos de traslado a centros que cuenten con angioplastía primaria, bien definidos. Tiene que disponerse un servicio de ambulancia que sea capacitada para los traslados. Y lo más importante para poder hacer mejoras es evaluar y registrar los tiempos de atención. Tiempo de llegar al paciente al primer contacto médico, tiempo del diagnóstico de infarto, evaluar el éxito o fracaso de la trombolisis y evaluar los tiempos de traslado de los pacientes con fibrinolisis exitosa o fracaso a un centro de angioplastía primaria. Bueno, acá hay medidas que son estructurales de organización y medidas que son del funcionamiento propiamente tal del centro que realiza atención en pacientes con infarto y que dispone de trombolisis. Concluyendo, la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. Las terapias de reperfusión han demostrado disminuir la mortalidad del infarto. Acortar los tiempos de isquemia permite reducir el porcentaje de mortalidad. En las primeras horas la trombolisis es una alternativa válida para el manejo del infarto y sobre todo cuando no se cumplan los tiempos como para realizar una angioplastía en forma rápida. Y la estrategia fármaco-invasiva ha demostrado ser eficiente en el tratamiento del infarto. Los centros que atiendan los pacientes con infarto deben tener protocolos definidos para el manejo y traslado en los tiempos adecuados y deben registrarse sistemáticamente los tiempos de atención para registrar la calidad de atención y permitir la mejora de la atención del paciente con infarto. Bueno, Patricio, muchas gracias por tu presentación. Vimos entonces que Juan Pablo habló de cómo organizar los centros puertas adentro, Patricio de cuál es un poco el rol de los centros que no tienen hemodinamia, y Ricardo, bueno, de cómo integrar, ¿no?, los fibrinolíticos y la angioplastia en el contexto de una estrategia fármaco-invasiva. Pero la realidad es que para que todo esto se pueda dar, digamos, tenemos que funcionar en redes, ¿no? Si no, es lo que pasa, lo que contó Ricardo, digamos, que por lo menos acá en Argentina tenemos muy pocos casos de utilización de estrategia fármaco-invasiva. Y esa es la única explicación que tenemos, es que no tenemos redes. Entonces, en esta última charla contamos con la doctora Alexandra Arias Mendoza, que nos va a estar hablando justamente de las estrategias para el armado de redes de derivación en el infarto. Alexandra, bienvenida, ella es jefa del Departamento de Urgencias y de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, así que un gusto contar con vos en esta sesión y bueno, todo tuyo para tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches, realmente es un gusto poder participar con ustedes en este evento y después haber oído estas excelentes pláticas. Y vamos a hablar acerca justamente de las estrategias para el armado de redes de derivación de infarto. Voy a hablar un poquito de antecedentes. Estos son mis conflictos de interés. Y yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos graves problemas.
Puede ser que algunas veces no nos guste lo que voy a decir, y eso me ha pasado aquí en México, pero creo que ahora ya todos los cardiólogos mexicanos hablamos, yo soy de Ecuador, ya soy naturalizada mexicano, pero me da mucho gusto que actualmente todos los cardiólogos de México hablemos el mismo idioma y optemos que la estrategia farmacoinvasiva es la mejor opción para nuestro país. Y espero que algún día en la TAM se hable de que la mejor estrategia de reperfusión es la estrategia farmacoinvasiva. Recuerdo cuando a finales de mi residencia, a finales de los 90, pasábamos peleando quién era mejor, si la angioplastia primaria o la estrategia de fibrinólisis, y tenemos el metaanálisis del 2002 de Kili, en que dice que efectivamente la angioplastia primaria es mejor. Pero sí quiero que queden claros conceptos. Ese metaanálisis del 2002 es antiguo. Ese metaanálisis es historia y no deberíamos ya hacer caso de quién es mejor, sino cuál es la mejor opción de tratamiento. Y es por eso que desde el 2007 o 2004, muchos países, incluido Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos, demostraron que la mejor atención es crear redes. ¿Por qué? Porque a través de unas redes tú vas a saber a dónde vas a llevar a tu paciente y si le puedes ofrecer cualquier estrategia de reperfusión en el menor tiempo posible. Porque no es cuál es mejor, es cuál puedes ofrecer. Porque lo que puedes ofrecer a tiempo es mejor. Porque si retrasas la atención, ya sea con la mejor estrategia de reperfusión, que es la angioplastia primaria, los resultados son malos. Y eso de aquí es lo que tenemos que enseñar. Y yo siempre digo que nosotros los cardiólogos hemos dado mal el concepto, porque queremos decir que la mejor estrategia de reperfusión es la angioplastia primaria en nuestros países, cuando no tenemos redes de atención y cuando no hacemos la angioplastia primaria desde el primer contacto al dispositivo en los tiempos adecuados. Cuando no nos importa que lo que tenemos que hacer es salvar músculo, no importa con lo que hagamos, con lo que ofrezcamos para abrir una arteria. Cuando queremos copiar modelos de países como República Checa, la misma Francia, aunque Francia reperfunde en ambulancias, o España, y ahorita, por ejemplo, tú hablas con los españoles y dicen que a lo mejor están equivocados y que en los Pirineos no deberían ofrecer llevar a un paciente a angioplastia primaria, sino que deberían fibrinolizar. Eso es lo que debemos enseñar, que lo que tenemos que hacer es salvar músculo, y que cuando podemos salvar músculo es en las primeras horas. Después de las 3 horas, ya sea angioplastia primaria, ya sea lo que quieran, meter a un paciente, como dicen las guías, después de las 12 horas y que todavía hay angioplastia primaria, eso es una mentira. Después de 12 horas es muy poco lo que se puede salvar. Y todas las estrategias de atención de infarto con elevación del ST deben ser tratar de abrir la arteria en las primeras horas. Y esto de aquí nos lo vienen diciendo hace muchos años. El doctor Armstrong para mí es un mentor, es una persona que nos ha ayudado muchísimo, es uno de los autores principales de STREAM. Nosotros ahora estamos participando en STREAM 2 y él lo pone de manifiesto. Armstrong, Franz van der Werf, que no importa lo que tú con qué abras tu arteria, sino que lo importante es la duración de los síntomas, lo importante es la organización, lo importante es crear redes de atención. Y aquí ponen en esta publicación del 2009, en claramente cuál es la estrategia de reperfusión que debemos elegir. Por supuesto, valorar qué es lo que tenemos, cuál es la distancia para el traslado, nuestra geografía, el riesgo del infarto, cuáles son las circunstancias, las contraindicaciones, etcétera. Y de acuerdo a eso, decidir cuál es la mejor estrategia de reperfusión de acuerdo a la duración de los síntomas de nuestro paciente. Y no olvidarnos que el retraso es igual a falla cardíaca. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva del 2014 que si nosotros nos atrasamos desde el primer contacto hasta que el paciente reciba la angioplastia primaria, por encima de 60 minutos ya podemos ver un incremento en la incidencia de mortalidad y también de falla cardíaca. Y no importa que yo tenga un puerta-balón de 30 minutos, si mi paciente fue diagnosticado en un centro de primer contacto sin capacidad de POSEI y se demoraron 4 horas en trasladarlo. No tenemos que medir el tiempo solo del hospital, PCI, tenemos que medir el tiempo completo y tenemos que hacer para que los tiempos de primer contacto dispositivo sean menores de 120 minutos y hacer que nuestro sistema, y eso solo se consigue a través de la creación de redes.
¿Qué pasa en Latinoamérica? Yo creo que puede ser que a lo mejor esté equivocado, pero uno de los problemas de Latinoamérica es que Latinoamérica quiere copiar guías de Europa y Estados Unidos en sistemas que no son igual a Europa y Estados Unidos. Y es así que los resultados de Latinoamérica son estos. Latinoamérica tiene un alto porcentaje de pacientes no reperfundidos, como ustedes lo comentaron, tanto en Chile como en Argentina, y también los tenemos en México. Y por eso la creación de redes es lo que puede ayudarnos a disminuir este tiempo y que nuestros pacientes se reperfunden. ¿Qué pasos fue los que nosotros hicimos o seguimos para armar las redes en la Ciudad de México? Lo primero fue identificar el problema. Efectivamente, nosotros nos dimos cuenta que nuestros pacientes tenían una alta mortalidad. Yo estoy en un centro de tercer nivel, mi centro tiene angioplastía primaria 24/7, entonces nosotros decimos, bueno, nosotros vivimos en el mundo ideal de la cardiología. Me llega un infarto con elevación a la hora que sea, se activa y se lleva a sala, tengo excelentes tiempos. Algunas veces se complican los tiempos en la noche y en los fines de semana, como está demostrado, pero esa no es la realidad de México. México no tiene los mismos centros en todo el país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el único centro de salubridad que tiene esa capacidad de resolver tu infarto 24/7 es el Instituto Nacional de Cardiología. Y en la red de salubridad, ahorita el Estado de México no tiene sala pública y el Instituto Nacional de Cardiología es el que resuelve la angioplastía de los pacientes del Estado de México. Y es por eso que México tiene alta tasa de no reperfusión y alta tasa de mortalidad. Sí es verdad que cuando nosotros vemos estos resultados de una mortalidad vergonzosa, casi 3 veces la mortalidad que debemos tener de la OSD, pero sí es verdad que esa mortalidad muchos dicen que es el resultado de que la principal causa de muerte en México, independiente de lo que te mueras, o sea, te moriste por asfixia o porque te moriste porque te caíste, terminan poniendo infarto porque es lo más fácil. Pero independiente de eso, la mortalidad sí es alta. De datos de salubridad, la mortalidad general de salubridad están alrededor del 18%. Aquí en la OSD dice casi 27%. Pero estos datos hacen que la Secretaría de Salud voltee a ver al infarto como un verdadero problema. Y entonces ahí nosotros como Instituto Nacional de Cardiología le dijimos a la Secretaría de Salud que el problema no era, porque es muy fácil decir que el problema es el retraso del paciente. Les dijimos el problema no es el retraso del paciente. Ustedes pueden ver que el paciente llega con 2 horas de retraso, un tiempo perfecto para que el paciente reciba un tratamiento de reperfusión. El problema es el sistema de salud, porque el paciente llega a un centro que sí le hace el diagnóstico de infarto con elevación del ST, pero el médico, porque justamente el mensaje que hemos dicho nosotros es que la angioplastía primaria es la mejor estrategia de reperfusión, el médico no piensa en fibrinolizar, sino que piensa en derivar. Y ahí perdemos tiempo valioso y nuestros pacientes llegaban al centro de angioplastía primaria casi con 10 horas de retraso o inclusive más, que eso era igual a convertirse en un paciente no reperfundido. Entonces, varios problemas teníamos antes de crear la red de atención. Por supuesto, desconocimiento del paciente, y cuando creas una red, tienes que involucrar al paciente, tienes que hacerle saber que si tiene un dolor, a dónde tiene que ir para que no pierda tiempo. También falta de fibrinolíticos, no comunicación, falta de electros, falta de recursos humanos capacitados. La educación es muy importante porque muchos médicos tienen miedo a usar el lítico. El tiempo de traslado, el tiempo de entrada y salida del paciente cuando se presenta a un centro sin capacidad hemodinámica, se debe educar que no debe demorarse más allá de 30 minutos. Excedido, si se incrementa de 30 minutos, es incremento en mortalidad. Falta de transporte, ambulancias, distancias, geografía, clima, una serie de barreras que tuvimos que enfrentar, pero cuando empiezas a armar la red te das cuenta que poco a poco tú puedes ir rompiendo estas barreras. Es importante por eso crear estas redes de atención, involucrando al paciente a la parte prehospitalaria, que es el transporte, sobre todo el sistema de emergencia, los médicos de primer contacto que estén capacitados, que sepan hacer un electrocardiograma, que sepan interpretarlo, que se puedan comunicar con los médicos que van a referir, que pidan asesoría, que tengamos un traslado hospitalario seguro, que tengan en ese traslado hospitalario seguro
desfibriladores y, por supuesto, que tengan cómo referir al paciente después de fibrinolisis a un centro con capacidad hemodinámica. Porque ahora la estrategia farmacoinvasiva cambia la historia y es por eso que STRIM demuestra que la estrategia farmacoinvasiva, si es verdad que son pacientes de 3 horas de evolución, es igual o no es inferior a la angioplastía primaria. Porque el problema de la fibrinolisis era que antes, claro, esperábamos que se cierre la arteria se cierra el día 3 y no todo paciente fibrinolizado se iba a sala de hemodinámica. Con la estrategia farmacoinvasiva, todo paciente debe ir a sala de hemodinámica en las primeras 24 horas. Esta es la creación de la red. Primero hicimos una red en la Ciudad de México. Nuestro hospital era el 24/7 y unían los niveles hospitalarios, nivel primero, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Cuando creamos redes, ustedes se van a dar cuenta, existen muchos retos, pero uno de los principales retos fue principalmente convencer a los cardiólogos, estoy hablando en el 2015, de que la estrategia fármaco-invasiva era la mejor solución. Fue más fácil convencer a la Secretaría de Salud y nosotros en octubre del 2015 presentamos las dos estrategias. Nosotros presentamos la estrategia de fármaco-invasión versus la estrategia código infarto, que era angioplastía primaria para México. Así es que la estrategia farmacoinvasiva liderada por el Instituto Nacional de Cardiología es la que acepta la Secretaría de Salud y pasa a ser el estandarte para el tratamiento de infarto a nivel nacional y nosotros empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, se empiezan a hacer el diagnóstico para ver cómo va a funcionar la red, cuál va a ser la disponibilidad de servicios, la necesidad de insumos, recursos humanos, infraestructuras. Aquí más o menos es presentarles la historia. Como les dije, en el 2015 se presentan las dos estrategias, angioplastía primaria para México versus farmacoinvasiva para México. Ganamos nosotros y la verdad nos da muchísimo orgullo que después de varios años, actualmente los médicos que pensaban que la angioplastía primaria era la solución para México, ahora dicen que efectivamente la estrategia farmacoinvasiva es la opción para poder mejorar la atención de los pacientes infartados y disminuir los desenlaces cardiovasculares adversos. En 2016 empezamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, hacemos esta publicación en la cual hacemos el diagnóstico, conocemos el estado del país, se desarrollan líderes a niveles regionales, se crean algoritmos que todos tienen que manejar al paciente de la misma manera, se empiezan a crear bases de datos, educación médica continua, se compra a través de la Secretaría de Salud, compra electrocardiogramas, capacita en ACLS y posteriormente en el 2019 desarrollamos un medio de comunicación, como lo comentaban ustedes, el WhatsApp no es un medio seguro y desarrollamos esta aplicación para que sea la forma de comunicación a través de la red de atención. Esta es la mnemotecnia que desarrollamos con el grupo de mis residentes en el instituto y ellos desarrollaron estas 4 palabras que todo médico recuerde cómo identificar a un paciente a través que se está infartando, a través de estas 4 letras, que es el ICAT, identificación, confirmación, activación, tratamiento y retorno a la vida segura. Existen ya otras redes que funcionan adecuadamente. Una es la de la Ciudad de México, la red de Sinaloa, la red de Yucatán. Y aquí les presento los resultados. Y ahorita tenemos 1000 pacientes, pero esto es uno de los resultados de nuestra estrategia farmacoinvasiva publicada en la revista canadiense de cardiología. 500 pacientes del 2018 al 2020, alrededor de 280 pacientes en cada brazo. Nuestra red involucra 60 hospitales, un hospital PCI, que es el Instituto Nacional de Cardiología, y el resto de hospitales sin sala de hemodinámica, principalmente de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo. Y los resultados, sobre todo, se demostró que no era inferior la estrategia farmacoinvasiva, pero más que nada se demostró que cuando nosotros tratamos a los pacientes con estrategia farmacoinvasiva en centros no PCI, en ellos se consigue disminuir de manera importante los eventos finales como muerte, choque cardiogénico, la incidencia de choque cardiogénico es alrededor del 3% en este grupo de pacientes, reinfarto y falla cardíaca. Sobre todo disminuimos el tiempo total de isquemia, que es lo más importante, como ustedes lo dijeron en las pláticas previas, tiempos totales de isquemia de alrededor de 300 minutos.
Cuando creamos una red debemos considerar el trabajo en equipo y tener siempre estas 5C, como lo hacen la mayoría de las empresas, que es comunicación, complementarnos, coordinarnos, tener confianza en nuestro equipo y una de las cosas más importantes, compromiso. No olvidarnos que un infarto con elevación es una carrera contra el tiempo. Y les dejo este mensaje que es del 2021 del doctor Paul Armstrong, que es un análisis de experto publicado en septiembre del 2021. Y él dice lo mismo que hemos venido hablando, que lo más importante en este grupo de pacientes en el 2021, en los pacientes con infarto con elevación, no importa la estrategia, es elegir la estrategia que tengas disponible. Porque retrasar es igual a hacer daño. Y esto de aquí lo han dado los últimos registros, nos incluyen nosotros en su publicación, los registros de Canadá, Viral Heart Response, el registro de Francia, el FACE-MI, y el registro de México, el FACE-MX. No me queda más que concluir que crear una red es fácil. Lo más importante cuando ustedes van a crear una red es identificar cuáles son sus barreras. Y sobre todo la red te va a ayudar a seleccionar la mejor estrategia de reperfusión de acuerdo a tu realidad. Uno de los pilares más importantes en la creación de redes es educar a todo el personal, tener liderazgo y que todo tu grupo que trate a un infarto siempre debe incluirse en la red de atención. Por supuesto, medir es lo más importante cuando estés creando las redes o cuando ya tengas una red, porque si no sabes cómo vas, no vas a poder mejorar y esto de aquí siempre es una mejora continua para poder tener menos desenlaces. No me queda nada más que agradecer. Muchas gracias, Ricardo, por permitirme participar. Muchas gracias, Alexandra. Excelente presentación. Creo que esto cierra perfecto esta jornada. No quiero dejar de agradecer al laboratorio Megalab de Paraguay por el soporte, el apoyo, el soporte técnico y el apoyo para poder realizar este webinar. Y ahora le quiero ceder la palabra y presentarlos al doctor Miguel Quintana, que es director y jefe del Departamento de la Unidad Crítica Cardiovascular del Instituto Migone de Paraguay, y al doctor Iván Saavedra Terán, que es cardiólogo intensivista del Hospital Biocor y Oncovio de Belo Horizonte, Brasil. Y a partir de esto, ver si hay preguntas del público y las preguntas que surgen y los comentarios que surjan de ellos para poder avanzar en algún punto importante y poder cerrar con unos minutos de discusión este webinar. Gracias. Estás muteado, Miguel, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muy amable por la presentación, y antes que nada felicitarles a todos los expositores porque realmente han dado aportes sustanciales a cada uno de los temas que les tocó exponer. Yo quiero recordarles a todos los que nos están viendo el completar la encuesta que se lanzó desde el Comité de Emergencias y Cuidados Críticos Cardiológicos de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y también informarles que en breve, durante el Congreso de SIAC 2022 que se va a realizar en la ciudad de Miami, estaríamos presentando un documento de posición sobre todos estos temas que hoy estamos aquí debatiendo y que nos estamos abriendo básicamente también al público para compartir sus dudas y sus experiencias. De todas las exposiciones, yo quisiera simplemente puntualizar un par de puntos para enfatizar. Me parece muy importante reconocer que cada país puede tener diferencia, o cada región, y dentro de las regiones cada país pueden tener problemas diferentes. Además, porque se tienen sistemas sanitarios diferentes. Entonces, bajo este concepto, pienso que una de las grandes problemáticas que todavía tenemos en América Latina es que una gran proporción de pacientes no tienen ningún sistema o acceso a ninguna posibilidad de la reperfusión, considerando a esto no solamente un problema educativo, sino un problema de equidad. Entonces,
creo que como además de identificar los obstáculos y las problemáticas, creo que se tiene que seguir enfatizando la importancia de la terapia de reperfusión, y coincido plenamente con el mensaje de la doctora Alejandra Arias de que efectivamente la mejor estrategia de reperfusión es aquella que podemos brindar en el tiempo más breve posible a los pacientes. Dicho esto, creo que también existen algunos puntos que debemos considerar. Si nosotros vamos a establecer una red fármaco-invasiva, el tipo de trombolíticos que vamos a elegir, en esto nos puede también contestar la doctora Alejandra Arias o el doctor Patricio Sangüesa, la experiencia en 2 países diferentes. También Chile ya hace muchos años tiene una experiencia de red de manejo del infarto con el grupo GEMI. Entonces, si sería útil cualquier tipo de trombolítico para una estrategia fármaco-invasiva, y un aspecto que también me parece importante debatirlo, que es el tiempo total de isquemia y el tiempo cero. Porque el tiempo cero no es el tiempo de isquemia de los pacientes. Uno puede tener el tiempo cero el momento que realiza un electrocardiograma e interpreta un electrocardiograma, pero pasaron 4 horas de inicio del dolor. Si le sumamos los 120 minutos de retraso, estamos hablando de 6 horas por lo menos de llegada hasta en los mejores centros, si logramos menos de 120 minutos. Entonces, dado ese tiempo de isquemia y considerando el tiempo cero que es práctico para la organización de una red, ¿cómo manejan esos tiempos a la hora de tomar la decisión de reperfundir un paciente? A mí me gustaría como cardiólogo siempre considerar el tiempo cero como el inicio de la isquemia, pero en términos prácticos esto es dificilísimo de implementarlo. ¿Cómo han resuelto esto en los diferentes países que han implementado redes, y qué pueden decirle esto también a la gente que nos está escuchando? Ok, si quieren hablo yo. Nosotros lo que hacemos es nuestro registro FACE, igual que el de Canadá y el FACEMAI, nosotros incluimos a los pacientes hasta 12 horas, como dicen las guías, ¿no? Y es muy pegado a la guía. Si tú no puedes llevar al paciente a sala desde el primer contacto, que es el tiempo cero, desde el electro, hasta que el paciente va a sala, no lo puedes abrir la arteria en los siguientes 120 minutos, el paciente tiene que reperfundirse farmacológicamente. Nosotros lo hicimos más sencillo, nuestro flujograma es un poco más sencillo, porque cuando tú das el mensaje, muchos médicos creen que tienen 2 horas para trasladar al paciente. Creen que desde que le hiciste el electro hasta que lo lleves al hospital tienes 2 horas. Y no tienes 2 horas. O sea, 2 horas tienes hasta que le abran la arteria. Entonces, nuestro flujograma de atención más o menos es parecido al grupo de Canadá, que es 60 minutos de traslado. Y es la pregunta que el médico de urgencias tiene que hacerse. Hago el electrocardiograma, mi paciente tiene 2 horas, electrocardiograma ST elevado, yo puedo poner en los siguientes 60 minutos a un paciente en sala de hemodinámica, sí o no. Si es sí, lo mandas a la sala. Si es no, el paciente se reperfunde farmacológicamente, se revisa indicaciones y contraindicaciones, se activa, se sube a la aplicación, se pide asesoría. Generalmente los hospitales ya no piden asesoría, lo único que hacen es activarlo porque nosotros tenemos que estar preparados. Y eso es muy importante en una red. Sabemos que el 30% de pacientes no son exitosos, y una de las ventajas y los resultados, por ejemplo, de los canadienses es que ellos, todo paciente que entra es fibrinolisis fallida, ellos pasan a sala en menos de 6 horas. Entonces, sí es muy importante cuando creas una red, tienes que tener un grupo que esté 24/7 dispuesto a responder. No es fácil y también cuesta mucho organización, insumos, pero la verdad sí se cambia mucho y también muchas veces es exitoso, el 70% es exitoso y el hemodinamista puede dormir y ya pasa a la paciente fármaco invasivo al día siguiente a las 7 de la mañana si el paciente llegó, por decir, a las 2 de la mañana o llegó a las 11 de la noche. En cuanto a fibrinolítico, nosotros tenemos la ventaja de tener TNK. Efectivamente, el TNK es una maravilla usarlo porque para capacitar a los centros de primer contacto o a los centros no PCI es muy fácil. Pero también hemos usado alteplase, casi no usamos streptokinasa. Yo realmente ya usaba streptokinasa ahí en mi época de residente, realmente ya ahora para nada usamos strepto y sí es verdad que cuesta un poquito más, pero por ejemplo también el grupo de Francia y el grupo canadiense, ellos usaron en los primeros años, tienen casi 20 años de adelanto que nosotros, ellos usaban alteplase al principio.
Alex, ya que está ahí, te pregunto, ¿por qué decidieron usar 60 minutos de traslado hacia hemodinamia y no más como recomiendan guías internacionales? Porque la guía, si tú fraccionas los tiempos, es los 30 minutos del día, dividido los 60 minutos de traslado más o menos, más los 30 minutos de la PCI. Entonces va sumando, son 120. Sí. Nosotros lo fraccionamos, ¿no? Entonces sí los activamos rápido. Porque, o sea, si tú les dices a ellos, tienes 120 minutos, yo no sé cómo sea allá. Ellos dicen, no, tengo 2 horas, ¿no? Entonces aquí la respuesta es rápido y mira que hay una publicación de Nalamuto, si mal no recuerdo, es una publicación en la que dice efectivamente, es una publicación que dice que el beneficio de la angioplastía primaria se acaba en pacientes que se presentan en centros no PCI cuando el tiempo de traslado es más de 61 minutos. Esa publicación está, inclusive aparece en las guías. Entonces nosotros por eso, la pregunta, así hemos capacitado. Puedes poner en los siguientes. Pero eso es 60 minutos porque le sumás el Dorin Dorao de 30 minutos, ¿así sería? Ah, ok. Porque eso la gente no lo tiene en cuenta, ese Dorin Dorao, decís vos. Sí, entonces los 60 y más y te doy a ti 30, ¿no? Para que actúes. O te puedo dar... Alejandra, digamos, lo que vos acabas de decir es tal cual, digamos. Todo el mundo tiene el concepto, ¿no? Que son esos 120 minutos, pero porque las guías no lo aclaran y porque no está escrito en ningún trial eso, que hay que considerar los 60 minutos, ¿sí? Entonces es como que cae por sí solo que el tiempo de traslado tiene que ser de 60 minutos, ¿entendés? Pero, digamos, esa conclusión llegás vos porque armaste la red, porque tenés la experiencia suficiente como para empezar a diseñar un poco esto y decir, bueno, no, a ver, hay ciertas premisas digamos, si vos lo acabas de decir, hay ciertas premisas en lo que es el tratamiento del infarto, ¿no? La angioplastia primaria es el tratamiento de elección, pero cumpliendo 2 cosas. O sea, si se llega tarde a la angioplastia, pasa lo que mostró Ricardo recién en el registro ARGENYAM, en donde, digamos, la mortalidad de la angioplastia es igual a la mortalidad de los fibrinolíticos. Y sabemos que esto no es así. Si nosotros hacemos una angioplastia a tiempo, tenemos aproximadamente datos nuestros de Extensa Life, es 3% de mortalidad realizada dentro de las primeras 3 horas. Y si en ese mismo tiempo ofrecemos trombolíticos y después lo derivamos, como vos decís, en el marco de una estrategia, digamos, de una estrategia farmacoinvasiva, los resultados son iguales. Entonces, la conclusión es, analicemos, la realidad, digamos, de Latinoamérica son de lo más diversas. En cada país, digamos, la realidad es absolutamente distinta. Porque como dijo Miguel, depende del sistema de salud, digamos, que tengamos cada uno de nosotros. Cada provincia o cada región tiene una realidad, cada ciudad tiene una realidad completamente distinta. Nosotros en Buenos Aires, y creo que DF debe ser muy parecido, tenemos 55 salas de hemodinamia privadas para una población de 3 millones de habitantes y 4 salas de hemodinamia pública para la misma población de 3 millones de habitantes. Entonces el problema, además de no tener redes, digamos, es la mala utilización de los recursos. Entonces es vital el conocimiento, es vital esto que vos acabás digamos, de transmitir, y lamentablemente eso se gana solamente con la experiencia, digamos, porque esa cuenta, digamos, la hiciste intentando hacer mucho más fácil el acceso, digamos, y creando un sistema más sencillo. Así que, la verdad que tremendo, muy bueno. Y por ejemplo, una pregunta también puntual, Alejandra, porque creo que no se entendió. Lo que yo decía es que en los registros europeos de angioplastía primaria, más del 83% de estos países están haciendo angioplastía primaria, pero sin embargo lo logran solamente en alrededor del 50% en tiempos óptimos. Y estamos hablando de centros del primer mundo con las mejores estructuras, etcétera. Pero vimos claramente la pérdida de efectividad después de las 3 horas con la trombolisis, y justamente la hemodinamia tiene una menor pérdida o menor mortalidad incluso a través del tiempo. Por esto pregunto si una estrategia, si bien complejizaría un poco más la red, considerar el tiempo de isquemia hasta el momento del tiempo 0 de la interpretación no debería ser incorporada en una red, porque
De lo contrario, podríamos estar teniendo problemas como los que se vieron en los diferentes metaanálisis, comparando fibrinolisis con con fármaco invasiva, o de angioplastia primaria con fármaco invasiva, o trombolisis con angioplastia primaria, que cuando uno compara las diferentes mortalidades, son todas muy diferentes, del brazo de fibrinolisis y también del brazo de angioplastia facilitada. Por tanto, inmediata. Entonces, me pregunto si no deberíamos volver a considerar los tiempos de isquemia más que solamente el tiempo a la realización del electro, ¿verdad? Yo creo que de pronto si tienes un paciente, o sea, y eso también nosotros lo pusimos en el flujograma, si tienes un infarto anterior, por decir, de 8 horas de evolución y que está yéndose está en prechoque, posiblemente, pero ese lo sacamos del flujograma, ¿no? Posiblemente ese hagamos todo y nosotros conseguimos traslado aéreo y lo traemos, ¿no? Pero no podemos generalizar, porque si tú sacas y dices, no, los infartos de más de 8 horas, resulta que la fibrinolisis no es igual de efectiva, entonces todos me van a sacar a los infartos de más de 8 horas y no me los van a fibrinolizar. Correcto. Yo lo que he entendido en esta cosa es blanco o es negro. Entonces lo que hace es cuando ellos tienen un paciente taquicárdico con datos de falla, ellos activan asesoría con nosotros. Y ahí nosotros les decimos, a ver, haz esto, no, ¿sabes qué? Tiene presión perfusoria, lízalo y manda, ¿no? Tiene que ser algo muy general, porque si no, cada quien va a sacar algo diferente y lo que ves es que el paciente no lo fibrinoliza. Y la guía dice claramente que la ventana es hasta 12. Y yo soy muy pro de la fibrinólisis y yo te puedo decir que la angioplastia primaria es tiempo dependiente. Es tiempo dependiente. Absolutamente, correcto. Sí, de acuerdo. Entonces, no. Cuando hacemos una red tiene que ser todo muy así claro porque el médico que está atendiendo es un médico que no es cardiólogo. Nosotros lo estamos empoderando y la verdad yo te puedo decir que haber empoderado a mis médicos urgenciólogos es la mejor solución para que el paciente se reperfunda. Si tienes problemas, ellas reperfunden. Algunos pacientes que yo digo, yo no lo hubiera reperfundido y al final es bueno, bloqueos de rama izquierda, medios elevados y no son los urgenciólogos, mis respetos. La red de nosotros funciona gracias a ellos. Me reperfunden mejor, presidente. Fantástico. Yo creo que, bueno, nuestro sistema es muy diverso. Latinoamérica es muy diverso, como ya hablamos, pero hay una cosa que no es diversa, que es la placa y el trombo. Ese es único. Entonces, los mecanismos de tratamiento inicial, la trombólisis inicial, estamos solucionando una parte del mecanismo del infarto. Por eso que a veces la complementación con la angioplastia termina definiendo una lesión. Por eso que los dos mecanismos funcionan en sus momentos, pero tienen que ser complementarios, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, hacer de eso, bueno, dice pago 1 centavo por una buena idea y 1 millón por la implementación, ¿no? Entonces, implementar redes. Y yo quisiera solo hacer una pregunta, porque tiene una parte externa, que es antes de llegar al hospital, que es una red, y una parte dentro del hospital, que es otra microred. ¿Cuál piensan que es más fácil de comenzar a cambiar? Porque como dijo Alfonsín, ese cambio de cultura, ¿no? ¿Es antes de llegar al hospital o dentro de un hospital? Yo la puedo tomar si quieren esa pregunta. Mira, Néstor, me parece que la respuesta depende de dónde estés, claramente. Digamos, si vos estás en un lugar en una ciudad, por ejemplo, que tiene, o sea, está todo como estratificado, ¿no? En cuanto a las redes cuáles serían las redes de infarto que son las más óptimas y cuáles son las que serían de menor calidad y tratar de ir subiendo de menor hacia mayor calidad, ¿no? Entonces, si vos estás en una ciudad en donde tenés un sistema de salud único, como puede ser algunas ciudades europeas, y donde contás con servicios de hemodinamia que trabajen 24/7, claramente lo mejor es la preactivación. O sea, conectar, digamos, a los centros con angioplastia, conectarlos con las ambulancias, armar esa red y hacer una campaña de awareness, o sea, de salud pública, de concientización en realidad a la población, diciéndole que si tienen síntomas sugestivos de infarto, que llamen a la ambulancia y que esa ambulancia hace electro, activa todo el sistema de preactivación y tiene como premisa de la red, como dentro de la red, digamos, que decía Alexandra,
no hacer bypass, como nosotros cuando nos llega el infarto, digamos, a los centros con angioplastia y no pasan por la guardia y van solamente a hemodinamia, acá se hace bypass de los centros que no tienen hemodinamia. Eso es, digamos, el mundo ideal, muy difícil de hacer en Latinoamérica, tal vez en algunas ciudades muy pequeñas y que cuenten con servicio de hemodinamia. Después el resto es, la verdad que es súper variable. Hay lugares en donde tienen, digamos, ambulancias con electro, adentro de las que están, digamos, capacitados con personal adecuado y con electrocardiograma adentro de la ambulancia, y que pueden integrar, digamos, el sistema prehospitalario a los centros con angioplastia. Hay otras ciudades que no. Pusieron el ejemplo hace un rato de India. India, yo tengo la posibilidad de trabajar con Thomas Alexander, que es el que armó toda la red digamos, en una región de India, y ellos lo que hicieron, como bien dijo Alexandra, fue una red de infarto que usa el modelo de Hub and Spoke, o sea, donde están los centros que tienen angioplastia y en la periferia los que no, y que están cerca y pueden derivarlos, y teniendo ese mismo concepto que mencionó ella, digamos, del tiempo de traslado, y un poco más lejos, esos centros que no tienen la posibilidad, digamos, que están más allá de los 60 minutos. Entonces, y ellos armaron una red con streptokinasa. Entonces, lo que demuestra, digamos, es que uno tiene que reperfundir dependiendo en donde esté parado y con lo mejor que se tenga. Si nosotros en el Instituto Cardiovascular, que tenemos sala de hemodinamia y trabajamos 24/7, pasamos trombolíticos, eso no debería suceder. Por más que sean las 3 de la mañana y el hemodinamista esté durmiendo. Tiene que venir, porque, digamos, nuestra premisa es hacer angioplastia primaria. Entonces, digamos, la red de infarto es como una pequeña ciudad, digamos, en donde se establecen determinadas leyes. Y esas leyes digamos, están basadas en las guías clínicas que están adaptadas a la realidad de cada ciudad, de cada región o de cada país. ¿Sí? Entonces, por eso es tan complejo y por eso uno discute tanto. Pero me parece que yo tomaría como mensaje final, digamos, que el tratamiento del infarto es un proceso. No es lo bien que se hace adentro de un centro que hace angioplastia primaria, no es lo bien que se trabaja arriba de una ambulancia, sino que es desde que el paciente empieza con dolor hasta que se reperfunde la arteria, y mucho más importante el tratamiento posterior, digamos, en el seguimiento, todo lo que es desde el punto de vista farmacológico. Entonces, lograr entender eso, lograr transmitir ese mensaje y tomar las guías clínicas, no digamos como si bajaran desde el cielo y que tenemos que hacer eso, sino adaptándolas a la realidad local, que es diversa y muy compleja en Latinoamérica. Creo que si nosotros podemos desde acá transmitir eso e ir ayudando, digamos, a los centros a que formen redes, me parece que en ese sentido va a estar muy bueno este trabajo. Bueno, yo agregaría... Sí, Juan Pablo, dale. No. Creo que hay una... como dijo Miguel hoy, cada país puede tener su realidad, los lineamientos generales pueden ser similares, que tiene que ver con esto de redes y tiempos, hacer la estrategia de reperfusión lo más práctica posible. Yo concuerdo con Miguel que no es lo mismo un infarto inferior en la hora 2 que un infarto anterior en la hora 6, pero tenemos que hacerlo lo más práctico para que se administre. Hoy la mayoría de los médicos que son el primer contacto, por lo menos lo que pasa en Argentina, no saben y temen en administrar trombolíticos, no sabrían cómo hacerlo. Entonces, tenemos que, a pesar de que ha pasado varios años desde esto, tenemos que volver a las bases y decir, bueno, el lítico se administra, ¿cuál es el lítico que tengo? El lítico se administra de esta manera, y darle contención al médico que administra los líticos frente a la complicación que puede tener. Creo que tenemos que ir a lo más básico, porque si no vamos a fallar. Comparto totalmente, Juan Pablo, ese comentario. Creo que con el énfasis que se han puesto en angioplastia primaria como la mejor estrategia de reperfusión, hemos generado un temor al sangrado vinculado y sobre todo a la hemorragia cerebral con los trombolíticos. Entonces la gente ha tenido miedo de administrarlos y no se han dado cuenta que con esto, al perder mucho tiempo, generamos un impacto en la mortalidad comunitaria muy elevada. Entonces creo que estos datos que vienen del mundo desarrollado, que no lo pueden lograr tampoco ellos en tiempo óptimo, en más del 50% de la población que recibe angioplastia primaria, los números de varios registros que muestran que la estrategia fármaco-invasiva reduce la mortalidad, incluso comparado con la angioplastia primaria en los mismos tiempos,
me parece que es una idea central que tenemos que transmitir a todos los colegas que trabajan en los departamentos de emergencia y empezar a aceptar que el manejo también del infarto no está centrado en los cardiólogos, sino que está en un trabajo coordinado entre emergentólogos que están en las ambulancias, en los centros de emergencia, en los diferentes hospitales, y trabajar coordinadamente en una verdadera cadena de supervivencia, como también lo solemos sostener en el ACLS. Así que, bueno, es el último comentario que quiero hacer, y de vuelta felicitarles a todos por las excelentes presentaciones, los excelentes comentarios y la sana envidia que de ver cómo México, Chile y algunos países se están avanzando mucho en las redes, y felicitarlos. Gracias, Miguel. Gracias, Iván. Gracias, Alfonsina, por los comentarios. No sé si Pablo quiere hacer algún comentario antes de cerrar, pero bueno, felicitar a todos por las presentaciones. Fundamentalmente creo que nos llevamos varios mensajes, nos llevamos muchos mensajes positivos. Sabemos que la tarea no es fácil, pero creo que un poco lo que preguntaba Iván, me parece que hay que avanzar en varios frentes, y obviamente que uno siempre, puertas adentro, mejorar los tiempos es muy importante, y tener el sistema aceitado interno creo que es muy importante, pero lo que lograron en México, que es tener el apoyo del Ministerio de Salud o del sistema de salud, es un pilar fundamental. Creo que eso es algo pendiente en la mayoría de los países. Creo que Chile también había logrado algo similar, inclusive con trombolíticos. Y creo que son, digamos, es a donde apuntamos un poco desde el documento que estamos desarrollando en este grupo de trabajo que se ha creado, es tratar de dar las herramientas, un poco lo que se comentó hoy, escribir esas herramientas en las distintas situaciones y tratar de que cada uno en el lugar donde esté pueda tener los consejos necesarios como para implementar las mejores estrategias disponibles. Y justamente, como se comentó acá, las redes nos va dando esas herramientas, y el aporte de cada uno creo que es muy importante. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, nos hemos extendido en los tiempos, un poco por problemas técnicos y otro poco por la pasión que nos une por este tema. Así que les agradezco a todos su participación, y espero que los que pudieron escuchar en vivo lo hayan aprovechado. He visto algunos comentarios positivos, y bueno, prontamente lo subiremos al canal de YouTube para que se pueda reproducir. Muchas gracias y buenas noches a todos.